Entonces comienza así. Bajo el cielo inmenso de mi población, vive alegremente como un ruiseñor. Es mi madre amante, reina celestial, reina de Colombia y mi tierra natal. El lugar donde me encuentro en este momento es la capilla de la vereda La Victoria. Precisamente aquí en este sitio era donde la gente se reunía a celebrar las fiestas a la Virgen de Chiquinquirá. Aquí la llaman la Virgen del Quincha en este sector. Y precisamente aquí fue donde empezó su trayectoria musical el señor Juan José Termal, que precisamente vamos a entrevistar en esta oportunidad y que nos va a contar su historia, su vida. Este lugar es importante porque aquí él empezó a cantar las misas. Él con su guitarrita y su modo particular empezó a animar las eucaristías y la gente lo contrataba para que colocara el ambiente musical a estas celebraciones. En este lugar se realizaban también las fiestas y precisamente en este sitio donde me encuentro ubicado se presentaban los artistas en aquella época. Y él era uno de esos artistas que debemos conocer. Precisamente me viene a la memoria una canción que él me enseñó. Esa es una canción que él me enseñó hace mucho tiempo atrás, porque antes no había escuelas de música. Antes el que quería aprender un instrumento tenía que buscar al maestro que lo sabía. Yo busqué al maestro Juan José Termal y él me enseñó el arte de la música en la guitarra, y verdaderamente a él le debo mucho y quiero rendirle este homenaje. Por eso ahorita en este momento vamos a ir a su casa a conocerlo y que nos cuente quién fue el que le enseñó a él. Él me enseñó a mí, pero no sé quién le enseñó a él. Sería bueno saberlo porque él es un maestro, el que inició de alguna manera las escuelas de música aquí en el municipio de Huachucán. Los invito a que me acompañen a su casa, un personaje que verdaderamente merece nuestro reconocimiento, un personaje que interpreta la música campesina y que verdaderamente merece que nosotros lo conozcamos. Vamos a su casa. Mírenlo, ahí está. Ahí está don Juanito. Don Juanito, buenos días. Buenos días, amigazo, bienvenidos. ¿Cómo está usted? Bien, mamá, muchas gracias. Hijo, Les quiero presentar a mi maestro, el maestro Juan José. En esta oportunidad he querido venir hasta su casa y hacer ese recorrido que lo hice cuando yo era niño. Cuando yo era niño tenía que venir a veces desde el pueblo, por este trayecto, por este camino de a pie, y venía aquí a la casa de él para que él me enseñe a interpretar la guitarra, porque en esos tiempos no había escuelas de música. Las escuelas de música
eran las personas que tenían el conocimiento. Juanito tenía el conocimiento de tocar la guitarra y lo hacía muy bien y lo sigue haciendo muy bien. Hoy hemos venido aquí para que nos cuente un poquito, ¿no? De cómo era que usted inició ese proceso musical. En todo caso, yo estoy muy agradecido, tanto usted y muchas personas que en ese entonces recibieron mis enseñanzas y que algunos pues lo siguieron, otros no, pero la gente me sigue recordando. Yo estoy en primer lugar agradecido de Dios y en segundo lugar se manifiesta en todas las amistades que yo tengo. Recuerdan todos mis recorridos y entonces, y en esta oportunidad, gracias, como les agradezco a ustedes que hayan venido a visitarme. Entonces sigan para acá adentro y después conversamos. Él es un músico de música campesina, muy representativo aquí en este municipio de Huachucar. Me atrevo a decir que es muy representativo porque es de las primeras personas que han interpretado esta música en esta zona de aquí de Huachucar. Tiene una trayectoria que ahora él mismo nos va a comentar cómo fue que inició. A pesar de su problema de visión, él tiene un problema en los ojitos desde muy pequeño. Él nos va a comentar cómo fue que pasó todo esto, pero él es una persona que además de ser una persona representativa culturalmente, nos ha enseñado a muchos de nosotros a superarnos. Bienvenido, Juanito. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Por el momento pues un poquito delicado de salud, pero ahí vamos, y he tenido muchas pruebas, pero gracias a Dios ahorita estoy mucho mejor. Don Juanito, yo sé que usted tiene la historia en su mente. Yo quisiera que nos cuente cómo fue que usted inició este bello camino de la música. Cuéntenos, ¿cómo era antes? ¿Cómo era cuando usted era niño? Sí, de niño pues puedo contarles que, si me permiten, yo había perdido a mis padres a la edad de 5 años. Había quedado al cuidado de mi abuelita y de mis tías. Y entonces yo, al cuidado de ellas, a mi abuelita le gustaba que yo fuera músico, porque su esposo había sido músico. Yo a él no lo conocí, él ya había fallecido. Entonces a ella le gustaba que yo fuera músico. Pero entonces había un señor que en ese entonces andaba por los campos ofreciendo los instrumentos, la guitarrita. Ofrecía, decía la guitarra. Vivíamos en un callejón enramado, en una casita de paja. Vivíamos y allá llegaba este señor y nos ofrecía. Entonces ella decía, yo quisiera que fuera mi hijo, mi nieto, músico. Y había consultado con uno de los maestros ya pues entendidos, músicos, que ya tocaban la guitarra, porque en ese entonces era más llamativo las veladitas que había en las veredas, en las casitas, las familias. Velaban entonces San Martín, velaba San Antonio, velaba la Virgen del Perpetuo Socorro, que es nuestra patrona. Y entonces a eso los músicos llegaban sin invitarlos. Llegaban 2, 3 grupitos y así estaban como en competencia. Acababa el uno, seguía el otro. Por lo tanto la música era tan llamativa que decía mi abuelita, yo quisiera que mi hijo fuera músico. Había consultado con alguien de ellos y él había dicho que para mí no era posible, porque por 2 razones. Porque la una, que yo no miraba al maestro cómo me explicaba, cómo debía hacer, no lo miraba. Lo otro es que ha dicho, yo mi guitarra que tenía la vendí, ya no la tengo, es necesario tener 2. Y entonces no hay esas posibilidades. Ella se desmoralizó, dijo, yo le iba a comprar, dijo, la guitarra a este señor que anda ofreciendo, pero no, el maestro dice que no se puede. Dijo, qué pena. Yo entonces en ese entonces con este señor, yo pues me daba capricho, porque decía, porque este señor no hizo la posibilidad. Bueno, hasta así me quedé, así fui creciendo, pero cantaba. Entonces, ¿cómo hacía? ¿Quién le enseñaba a usted? ¿O usted escuchaba? ¿O había radio también? ¿Cómo se hacía? No,
mis tías, ya les decía, compraban el cancionero, porque le llamaban cancionero este plegable, ¿no? Le llamaban, y entonces ella, como ya me descubrieron que yo tenía un gran valor en mi memoria, era una memoria excelente que con escuchar una, dos veces yo se memorizaba y me ponía a cantarla, era como haberla sabido mucho tiempo. Entonces ellas así también le hallaron como optimismo, y entonces decían, me compré este cancionero, decían, para enseñarte unas canciones, aquí hay unas letras muy bonitas, decían. Y ellas se me daban leyendo, ellas sí ya sabían leer y escribir. Algunas de mis tías, otras no. Entonces ellas me daban leyendo y me repetían y yo me aprendía las letras. Luego le poníamos la música, sí. A ver, de acuerdo. Como yo he tenido ese carisma de arreglar canciones, yo también de pronto me he dedicado a hacer canciones inéditas, y eso me ha servido en que me he ganado la confianza en la gente. Entonces yo ya, la letra ya me la sabía, y yo le ponía a veces el tono, decía. Sí. Sus tiempos de enamorado. El noviazgo, ¿no? Como es natural para todo hombre enamorado y joven, ¿no? Síganos contando, Juanito, ¿cómo fue que fue transcurriendo su historia? Bueno, en medio del rechazo, en medio de la dificultad, y cómo ya usted aprendió, y cómo fue que empezó también a participar y a meterse en este mundo de la música y a ser reconocido cada día más y más. Cuando yo todavía no era músico, recorrimos en el tiempo de cuando hicimos la antigua Casa Cural, en ese entonces con el padrecito Albertico, ¿no? Alberto Hernández. Con él hizo la campaña y sí, construimos la casita cural. Entonces él dijo, todas las casitas van a velar a Socorrito y vamos a buscar fondos y entonces casa por casa, que ni una casa se quede. Entonces me llevaba toda la gente al pueblo, sin ser músico cantábamos, pero en ese entonces la gente cantaba toda. Cuando yo les decía cantemos, cantaba toda y se emocionaba la gente y cantábamos, y en eso pues a veces se nos hacía corto el tiempo y a veces hasta nos amanecíamos, y allí ya la gente del pueblo me apreció tanto. Venían gentes pues de otras partes, de otros municipios, entonces también ya preguntaban y si hay la posibilidad de llevarme, y así fue. Cuando ya logré hacer músico y con canciones, tenía canciones y en la cuestión religiosa, entonces yo ya fui seleccionando, ya fui conociendo y de acuerdo al acontecimiento, y así mismo mis canciones, así mismo, entonces pues ya había, como dice, el radio, ya empezó a salir las grabadoras, así, pero entonces yo no la podía tener porque no había las posibilidades. Entonces me tocaba así aprenderla la canción, pero más o menos ya. Y cuando ya me lancé, se me ponía las ideas, dije, ¿no será que yo puedo componer una canción? ¿No será? Porque decían, los fiesteros de San Juan Bautista siempre son los jóvenes, y entonces la fiesta era como silencio. Y a veces la fiesta, había años que la hacían pues con dinámicas, con recreaciones, pero habían años que no. Entonces dije, ¿no será que puedo hacer una canción yo para mi pueblo? Bueno, tengo en mis manos
el trofeo que se ganó don Juanito en el primer concurso de música que hubo aquí en el municipio de Huachucal. Este trofeo tiene la fecha del 1 de octubre de 1989. Dice: Alcaldía Municipal de Huachucal, fiesta a la vida. En ese evento es que don Juanito gana el primer puesto con esa canción que la interpretó recogiendo parte de la tradición de Huachucal, su cultura y todos esos apartes que fueron expresados a través de una canción, ¿no? Sí, una señor. canción muy bonita que inclusive pienso se va a volver muy representativa de aquí del municipio de Huachucal gracias al desbarajuste, porque es una canción que contiene elementos que son muy interesantes. ¿Por qué, Juanito, no nos cantamos esa canción con la cual usted se ganó este premio? Voy a contarles lo que tiene mi pueblito. Huachucal lleva por nombre y su patrono es San Juanito. El 24 de junio es la fiesta tradicional, donde todos se divierten en la plaza popular, donde todos se divierten en la plaza popular. Cuando salgo de mi campo a mi pueblito tan querido, si alguien me ofrece su mano tengo en cuenta y no me olvido. Si alguno es forastero yo le brindo mi amistad, y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Son preciosas como flores en jardín, que cautivan corazones al mirar y sonreír. Y el trabajo de sus hombres, orgullo de mi nación. Y a todos los felicito en esta sencilla canción. Y a todos los felicito en esta sencilla canción. Cuando salgo de mi campo a mi pueblito tan querido, si alguien me ofrece su mano tengo en cuenta y no me olvido. Si alguno es forastero yo le brindo mi amistad, y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Huachucal es mi Nariño donde se vive mejor, construyendo un mundo nuevo en la verdad y en el amor. Y si el odio y la ignorancia ya nos quieren maltratar, yo sí tengo la esperanza de que un día tendremos paz. Yo sí tengo la esperanza de que un día tendremos paz. Cuando salgo de mi campo a mi pueblito tan querido, si alguien me ofrece su mano tengo en cuenta y no me olvido. Si alguno es forastero yo le brindo mi amistad, y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Y le invito a que comparta ambiente y muchas cosas más. Veo que ha tenido momentos muy alegres en su vida, pero también me habla de momentos tristes. Si seguimos hablando de los momentos alegres, usted también encontró el amor de su vida, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo fue eso de que
encontró a su señora. No sé cómo no, uno de joven, como todo hombre enamorado, inclusive yo, andaba por muchas partes, como ya es mi recorrido, fue mi recorrido así. Yo pues, no me faltaba cualquier aventura, ¿no? Lejos, digamos, fuera de mi pueblo, o en mi mismo pueblo, pero en otras veredas. Entonces sí tenía así mis aventuras amorosas, inclusive en otros municipios. Y habían mujercitas que sí me valoraban y que llegábamos a veces a entendernos por un tiempo, pero que después no faltaba. Después era simplemente una aventura, ¿no? Y además, como yo vivía andando, pues a veces hasta me descuidaba, ya no iba a visitarlas, ya no, bueno, por ahí, por cualquier motivo, se desaparecía esta aventura. Aquí mi esposa es cercano, aquí éramos casi vecinos, pero nunca pensaba que ella sería mi esposa. Su compañera. Mi compañera, pero entonces pues eso es lo que Dios lo designe así, ¿no? También me enteré que además del hijo de su esposa que vive con usted tuvieron también una hija. Sí. Cuéntanos cómo fue esa historia, porque es una historia que también a uno le da fortaleza, ¿no? Y a pesar de que usted ha tenido momentos difíciles, sé que fue un momento también triste de su vida. ¿Cómo fue eso? Sí, yo pues cuando ella nació, cuando ella pues ya éramos los momentos los más felices, porque ella, mi esposa, ya su parto fue en el hospital de Huachucar, me la atendieron. Aquí la familia estaba todos contentos y al día siguiente ya me le dieron los médicos la salida. Mi familia me ayudó y nos la trajimos hasta aquí. Era una fiesta, yo le contaba a mi hija, después le decía, cuando usted nació, aquí era una fiesta. Gente que entraba y salía a admirarla y a conocerla, y que nos visitaba. Hasta ahí mi felicidad fue buena, muy bien. Ella fue creciendo, vivió hasta que ella tenía los 5 añitos y medio, ya estaba en el preescolar, y en ese entonces ella ya era pues delicada de salud. Cuando ella se ponía delicadita de salud, yo la llevaba donde los médicos, donde los pediatras, a Ipiales. En ese tiempo no había el carnet, entonces yo la llevaba así a los médicos particulares, no me importaba pues rebuscármela y lo económico, pero era la salud de mi niña. Pero en últimas ya pues, en todo caso yo iba a donde quiera y siempre le pedía a Dios que pues se haga su voluntad, porque eso también, después de que uno lucha incansablemente, intensamente, pero en últimas pues es la voluntad de Dios la última palabra. Entonces, pero en últimas pues ella ya se me fue. Allí fue el momento más difícil que yo pasé. De eso pues me costó mi resignación, me costó. Pero en sí yo a la gente así no le demostraba mi tristeza, mi complejo. Yo no le demostraba, porque ella falleció en el mes de noviembre. Al mes de diciembre ya me tocó celebrar la novena del Niño Dios en La Victoria, y yo era el indicado. No había otra persona quien lo haga, y yo decía los mismos fiesteros y la gente que yo tenía que ser, que yo soy el único que yo le pongo ambiente. Y entonces yo me iba, ya pues el compromiso era compromiso, tenía que cumplirlo, y desde luego pues con mis dinámicas, con mis villancicos, con mis cantos, con la gente, con los niños, iba un poquito superando, pero sin embargo pues no era tan fácil. Pero la gente decía, no, parece que no sintió, decía. Entonces ese debe ser el optimismo, pienso yo, ¿no? Que eso debe ser el optimismo de todo ser humano, pues aunque cuesta, pues no es fácil aceptar que cuando se nos va un ser querido, a veces
nos damos por vencidos, pero yo pues hice lo posible para no demostrar tanta tristeza, tanto decaimiento. Pero tengo una riqueza en la gracia de Dios en todas mis amistades. Entonces yo digo, la amistad es la presencia de Dios en cada ser humano. Entonces eso me ha hecho que me lleve a sacar fuerzas. Él me da, yo digo así, Él me da, así. Bajo el cielo inmenso de mi población vive alegremente como un ruiseñor. Es mi madre amante, reina celestial, reina de Colombia y mi tierra natal, a quien yo le traigo todo mi pesar, ruegos y plegarias también mi cantar, que ella compasiva y con amor me da consuelo en mis penas, en mi soledad. Voy agradecido, alegre el corazón, por mi amor le canto esta bella canción. Voy agradecido, alegre el corazón, por mi amor le canto esta bella canción. Tengo la esperanza de que un día tendremos paz. Yo sí tengo la esperanza de